estamos llegando a este día que a nosotras como equipa de Girls Not Brides nos emociona muchísimo, nos da muchísimo gusto que estén acá y como ustedes saben, esto es producto, repito, del trabajo colectivo, lo están viendo aquí pegado en las paredes. También esto es para que nos reconozcamos en este tejido que estamos haciendo y que también podamos hacer estrategia para entonces ver cómo concretamos todos estos sueños, todos estos anhelos en acciones a nivel regional. Estoy emocionada de poder compartir este espacio con la membresía de Girls Not Brides, pero también con otras juventudes que trabajan en el tema y de poder aprender sobre sus perspectivas. Mis expectativas son, además de aprender sobre las perspectivas de MUID en la región, también es poder como construir redes, ¿no? Con otras personas feministas, con otras personas jóvenes, para impulsar nuestro trabajo en la región. Es relevar eso que nos convoca en común, ese centro, esas flores en el centro de lo que somos todas, y de ahí ir construyendo juntas un plan de acción. ¿Cómo se vería la vida de niñas y adolescentes y jóvenes sin matrimonios, uniones infantiles, tempranas y forzadas? Queremos que los derechos dejen de ser privilegios y que sean derechos garantizados por los estados, que el estado dé coberturas para poder elegir, para poder planificar, para poder desear libremente. Todo esto que soñamos y que queremos sostener se construye, se enlaza, se teje desde nuestros haceres feministas. De no hablar solo de niñas, sino de niñes o de adolescencias, ¿verdad? Que tendrían vidas más libres, también más autónomas, y algo que se tiene que garantizar también es la educación integral en sexualidad. Formar una vida con propósito y que ese propósito tenga significado para ellas mismas, como dependiendo de sus necesidades y de sus contextos. Que habría acceso universal, verdadero, a la educación formal e informal para todas, pero también posibilidades como de formarnos en algún oficio. Habría posibilidad de desarrollarnos en el arte, en la música, en los contextos digitales también, y tener comunidades que promueven y respeten nuestros derechos. Porque ¿cómo fortalecemos las habilidades si no las conocemos? Entonces tenemos que conocer cuántas instituciones están en Girls Not Brides que trabajan con juventudes y cuáles son sus habilidades y en qué podemos fortalecerlas. Me ha motivado el hecho de poder hablar sobre la prevención, ¿verdad?, de los matrimonios forzados y de las uniones tempranas forzadas. Lamentablemente conocíamos los contextos de los diferentes países y hay mucho de qué hablar y trabajar todavía porque los estados en nuestros países no lo trabajan y nos toca a nosotras como mamás, como mujeres y como organizaciones de sociedad civil trabajar estas temáticas para poder contribuir a darle mejores oportunidades a las niñas y adolescentes. Es necesario reconocerse en los territorios, generar un diagnóstico que contextualice la situación de los MUID en la región, actualizar los elementos y las políticas de trabajo de manera recurrente, tener una identidad colectiva, mecanismos de monitoreo y evaluación. Yo quiero compartir que al menos he aprendido de mí, ¿no? De mi capacidad a lo mejor de idear alguna reflexión, y también aprendo de las compañeras, algunas que llevan más tiempo que yo en este tema de las organizaciones civiles, y aprendo también de las más jóvenes, ¿no? Ese es un compartir lleno de mucho amor y de mucha experiencia. Mi mensaje es, para mí, la necesidad de poder tener una voz y la participación activa, pero también informada y responsable, y la necesidad de también escuchar a las niñas y adolescencias que tienen mucho para decirnos, y también tener esa escucha activa para ellos.
Agradecerles por este encuentro, tanto los encuentros nacionales que tenemos, como también los encuentros regionales que hemos participado, porque hemos aprendido de unas a otras, nos hemos conocido también y hemos identificado esas problemáticas que hay y cómo poder como que decir, yo también estoy haciendo esto o lo otro. Este momento como defensoras de derechos humanos es que tenemos que sumarnos, aliarnos, trabajar de manera estratégica, conjunta, y que tenemos que aprender a tener una agenda común conjunta, si no vamos a retroceder en materia de derechos en la región y eso no lo vamos a permitir.